Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Gnosis, charlando hoy día también con Francisco. ¿Cómo has estado, Francisco? ¿Todo bien? Hola Diego, muy bien, gracias a Dios. Una semana bien movida en lo laboral y también en nuestro canal. Feliz también porque el último video que subimos sobre los fantasmas después del podcast de fantasmas le fue bastante bien, más de lo que esperaba en lo personal, así que agradecido también a toda esa gente que vio el video y sobre todo a aquellos que le dieron likes. Tuvimos 2 suscripciones más al canal, así que bien feliz por ese lado. ¿Y tú qué tal? Creciendo. Bien, todo bien. También bien movido, ajetreado, pero dándonos este tiempito para poder hablar de estos temas tan interesantes y, como bien tú decías, sorprendido un poquito con la recepción que está recibiendo el canal últimamente. De a poquito vamos subiendo las suscripciones, vamos subiendo las vistas, así que por lo menos vamos viendo que los temas que estamos dando a conocer están siendo de un poquito de interés para la gente. Idealmente llegar a más y seguir creciendo juntos en este canal informativo o de debate para ciertos temas. Y hoy no deja de ser la excepción para temas también interesantes. Y hoy día vamos a hablar de el tema bien especial hoy día. Vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Un tema muy interesante que creo yo que a todos nos hemos hecho la pregunta si Dios existe. Ya hemos hablado de Jesús antes, que es un tema relevante también para todos, pero Dios ya trasciende, creo que un poco más, o bastante más. Un tema más todavía más macro, que a todas las personas, creo, en algún minuto de su vida se habrán planteado la idea de si Dios existe o qué es lo que es Dios. Exacto. Y para empezar este tema vamos a poner un poco de contexto histórico de Dios, o sea, para ver cómo se fue formando esta idea de Dios y partir por las primeras civilizaciones, o en este caso cuando las primeras personas empezaron en su quehacer diario, la casa, ¿cierto? Los primeros hombres empezaron a ver de que si yo tengo la voluntad de cazar, tengo la voluntad de caminar, es porque yo le ordeno a mi cuerpo que haga todas estas actividades diarias. Y bueno, si yo le ordeno a estas actividades, porque algo en mi ser dice que yo tengo que hacer las cosas. Y creo que de ahí va partiendo el tema de la concepción de Dios, porque digamos que el concepto de Dios es una idea filosófica, una idea del pensamiento, de encontrar el porqué de nuestra existencia, qué nos motiva, qué nos lleva, cuál es el fin de nuestra existencia. Y ese concepto filosófico de encontrar de los porqués de las cosas, empezamos a mirar hacia el cielo y encontrar las respuestas ahí, en un futuro Dios. Y como decía anteriormente, este concepto de que hay algo dentro de mí que me hace hacer actividades, no solamente está en el hombre, sino que también está en los animales y está también en todos los seres vivos, en una planta, en un árbol, en un río. Por eso que cuando nosotros encontramos las primeras obras de artes o los primeros conceptos que podríamos atisbar a Dios, encontramos en las cuevas animales, ciertos animales, cosas relacionadas más que nada con la vida animal, con la caza, con las primeras las primeras actividades que hacía el hombre, que era más que nada convivir con estos otros seres animados y también ver su comportamiento, que eran los animales. Por eso que después esto fue mutando, y cuando las personas empezaron a notar que esta energía no solamente también era parte del hombre, intrínseco del hombre, sino que también se multiplicaba a la parte animal, fue viendo que también había parte de esencia del quehacer diario en los animales y los otros seres vivos. Por eso después esta concepción de los dioses fue tomando formas animales y también
en las partes, por ejemplo, los ríos. O sea, la gente se imaginaba que el río también era movido por una fuerza o por algo que hacía que el río se moviera hacia una cierta dirección, y le daban también una deidad, que era esa deidad la que hacía que el río se moviera. Y evidentemente, cuando esto dejaba de ser así, cuando el hombre moría o dejaba ya su esencia o su espíritu, se desconectaba de su cuerpo carnal y trascendía. Entonces, estas son como el primer contexto más o menos de cómo se va formando la existencia de Dios. Más que nada, yo no sé, y aquí pues nace la pregunta más que nada de ¿es la necesidad de creer en un ser superior podríamos decir, una programación inherente en el ser humano? ¿O va, como decía yo, que es un concepto filosófico de encontrarle el porqué a las cosas? ¿Por qué yo tengo la necesidad de caminar, de comer, de mirar las estrellas? Y encontrarle estos conceptos de por qué yo nací, cuál es mi fin. O realmente hay algo que nos hace mirar hacia el cielo y decir, bueno, ahí está el uno, podríamos decirlo, o el ente creador. Así que aquí te dejo a ti para que tú puedas reflexionar sobre esta temática y con esta pregunta: ¿es la necesidad de creer en un ser superior? ¿Es algo inherente en nosotros los humanos? ¿O va un poco más allá? ¿Hay algo que nos hace intentar juntarnos con nuestra, podríamos decir, gnosis, o con nuestra existencia, con nuestro inicio? Por ejemplo, como dicen que algunas creencias religiosas, que todo está conectado, bueno, a esa conexión. ¿Qué me puedes decir tú, Francisco? Sí, mira, para responder esta pregunta que tú me haces, si la necesidad de creer del ser humano, de creer en un Dios, me gustaría recalcar lo que tú bien comentabas al comienzo, de las primeras civilizaciones, los primeros hombres, antes de que existieran las grandes religiones, las catedrales, las estatuas que simbolizaban a hombres fuertes, a tronos celestiales. Antes de eso ya se estaba formando un concepto de deidad, aunque el término Dios no existía propiamente tal. Pero ya los primeros hombres ya miraban al cielo, miraban el entorno con temor, con asombro, en busca de respuestas o explicaciones a eventos que ellos no podían comprender. De hecho, las primeras representaciones divinas del hombre no fueron, como te decía yo, no fueron necesariamente una figura humana, imaginémonos un dios con barba, en un trono, con poderes sobrehumanos, sino que las primeras representaciones fueron figuras femeninas, ¿ya? Y estas figuras femeninas eran figuras con vientres abultados, con pechos prominentes, con grandes caderas, lo que se llama hoy en día las Venus paleolíticas, que son como unas estatuillas súper antiguas, una de las primeras que se encontraron, que se cree que simboliza una deidad, ¿ya? Pero atribuida a una figura femenina, ya que en esos tiempos, como tú decías, el hombre se dedicaba a la caza y a la recolección, y la mujer era sinónimo de creación, ya que en ella se gestaba la vida. Entonces, por lo tanto, se hacía esa similitud a la figura femenina, que se gestaba la vida, con lo divino, que también proporcionaba vida al entorno. Entonces, la primera similitud divina se asocia a una figura femenina. Pero en los primeros tiempos también, como te digo yo, no existía el concepto de Dios, pero como mencionabas tú, sí se le atribuía como un espíritu a las cosas, al entorno. Por ejemplo, los primeros hombres creían en el espíritu del bosque, el espíritu del río, como tú decías, el espíritu de un animal. El mundo en ese entonces estaba lleno de fuerzas que eran invisibles e inexplicables para ellos. Entonces le atribuían alma a muchas cosas. El alma del bosque, el alma, no sé, el espíritu del ciervo. Al mismo fuego, cuando fue descubierto, también le atribuía un alma, un espíritu, una esencia. Se creía que el fuego podía comunicar.
eran tiempos del animismo, o sea, a muchas cosas, objetos se le atribuía un espíritu, un alma, que era algo sobrehumano que la movía o que tenía algún grado de poder. Recordemos que nuestros antepasados también vivían en cuevas rodeados por bosques, descubrieron el fuego, ellos veían la lluvia, veían los truenos, veían todos estos fenómenos naturales que no tenían explicación para ellos y quedaban asombrados. Y para ellos eso era manifestación de algo más grande, algo más poderoso. Y así fue surgiendo la idea de que era algo sagrado. Y con el tiempo esa creencia fue avanzando y surgieron los primeros dioses. En los primeros dioses encontramos, por ejemplo, de las primeras civilizaciones como la Sumeria, que creían en el dios An, en el dios Enlil. Recordemos que los sumerios son una de las primeras civilizaciones humanas. Y ya se hablaba, por ejemplo, del dios del cielo, que era el dios An, o el dios del viento, que era Enlil. En Egipto también se empezaba conocemos que también creían en dioses, creían en el dios Ra, que se decía que cruzaba el cielo en un barco y en la noche descendía al inframundo. Entonces ellos veían el ciclo del sol cuando salía y cuando se ocultaba en la noche. Entonces yo decía que era Ra, que estaba surcando en un barco solar en el día y en la noche descendía al inframundo. En la India védica también se creía en Indra, el señor del rayo, en Angi, el señor del fuego sagrado. En Mesoamérica también habían creencias ya de seres divinos, como la civilización olmeca, la maya, que rendían culto a estas deidades como Quetzalcóatl, que era representado como una serpiente emplumada. Y así, entre otros, también representaban estos dioses con estas formas de animales. Porque para ellos los dioses no solo creaban el mundo, sino que eran dioses vivos que mantenían también las cosas en orden y se manifestaban a través de los sacrificios que ellos le hacían como ofrenda a estos dioses. Y los primeros tiempos era el tiempo de animismo. A muchas figuras, a muchos elementos de la naturaleza se le atribuía un espíritu, un alma que poseía una fuerza, un poder que permitía la vida. Por eso también ellos le rendían cultos. Y de aquí ya abarco la pregunta de esa necesidad del ser humano por creer en una figura divina. A mi modo de ver, yo creo que el ser humano nace con eso. Nace con esa, no sé cómo explicarlo bien, no sé si es una necesidad, pero a mi modo de ver, el ser humano tiene impregnado en su ser no sé cómo llamarlo, en realidad una subconsciencia a creer, una predisposición a creer en un ser divino, en un ser superior, un ser dador de vida, un ser que permite que todas las cosas sean. Y a mí, en lo personal, este tema es un tremendo tema, tiene mucho que podemos abarcar. Hay muchas teorías, muchos datos que quizás se nos van a escapar hoy en día, quizás no los conocemos o los vamos a pasar por alto, pero la idea es que intentemos abarcar lo mejor que podamos, digamos, los fundamentos que hay para la existencia de Dios o la no existencia de Dios. Y con esto quiero decir que, ya informar que si algo se nos escapa, algún fundamento, alguna teoría científica, filosófica, obviamente vamos a estar abarcando un tema tan amplio, tan importante, un tema tan poderoso, tan debatido, que es imposible que podamos tocar y abordar cada teoría, cada punto de vista que se plantee en la ciencia, en la filosofía, en el mundo cristiano. Hay un montón de interpretación sobre la figura de Dios, pero yo creo en lo personal que el ser humano nace con esa necesidad. Hay algo dentro de nosotros, algo dentro de la naturaleza que te invita a creer en un ser superior, creador de vida,
y creador de todo lo que nosotros conocemos. Perfecto, el tema da para mucho, y aquí yo voy invitando también a los oyentes que si tienen también una forma de ver Dios, vayan haciendo sus comentarios, pónganos también algunos datos que ustedes posean y que nosotros a lo mejor nos saltamos. Pónganos en los comentarios, porque aquí en realidad aprendemos todos. Aprendemos tanto los que nos oyen como Francisco y como yo de cosas que vamos hablando en este programa, o también con las cosas que ustedes nos pueden ir comentando. Así que retomando el tema, entonces lo que entiendo es que crees que el hombre nace con esta programación que es inherente al ser humano, ¿cierto? De creer en un ente superior. Entiendo tú que esa conexión que no podías explicar la obedeces a un tema que, como te digo yo, volver a la fuente. O sea, el hombre se separa de alguna forma, digámoslo, un tema más aterrizado del Big Bang, de esa fuente primaria, ¿cierto? De ese concepto que estaba totalmente concentrado en un punto, que luego de la explosión lo estoy simplificando en el Big Bang. No digo que sea así, pero lo estoy simplificando para que se entienda la idea. Luego que esa masa de energía se separa, estos conceptos se alejan, ¿cierto?, de la fuente principal y quedan desconectados. Y ahí es donde aparecemos nosotros con esta esencia de que intentar volver a la fuente, intentar volver a esa masa concentrada donde nace el Big Bang, porque es inerte, es parte de la esencia del hombre, de la esencia del universo en sí. Más o menos por ahí, más o menos, es lo que más o menos que tú querías decir, o estoy más o menos errado. Bueno, ya que tocaste el tema del Big Bang, que es un tema también coherente, bueno, a lo que estamos hablando, pero del Big Bang también podemos abordar el hecho de que hay teoría y argumentos que dicen que todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Es decir, si el Big Bang se genera, no puede generarse de la nada. Entonces ahí también podemos entrar en un tema súper profundo en el que podemos empezar a cuestionarnos, ¿realmente el Big Bang se puede generar de la nada? ¿O hubo algo antes del Big Bang que lo generó? ¿Y qué cualidades tiene que tener ese algo que generó el Big Bang? Porque es un tema muy profundo, la verdad. Porque si algo nace, como te digo yo, hay teorías que sostienen que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es decir, que esa causa tiene que tener cualidades de eternidad, porque no podemos entrar en el ciclo infinito de que todo lo que existe tiene una causa que ya existía antes, porque si no es un ciclo infinito y no vamos a llegar nunca a nada. De hecho, claro. De hecho, la ciencia, y mira, quizá ese tema podemos desarrollarlo más adelante. Porque yo lo puse como ejemplo. Yo lo puse solamente como un ejemplo, sino era más que nada, era como poniéndolo en la idea del Big Bang, porque podría ser cualquier otro ejemplo, pero poniéndole la idea de esa concepción, de esa fuente única que tú dices, nosotros nos alejamos de algún punto y nacemos con ese concepto de volver a la fuente inicial, que en este caso sería Dios, ¿cierto? Esa conexión con Dios es intrínseca al ser humano porque está esa conexión. Es que de otra forma yo no me explico cómo todas las civilizaciones de todos los tiempos ha llegado a creer en una divinidad, ya sea, llámese bosque, naturaleza, pero todo, digamos, toda la era del hombre siempre ha buscado, sin que nadie le enseñe. Yo a veces pienso, sin que a estos primeros hombres nadie le enseña eso, pero aún así llegan a un consenso de que debe existir algo más allá de lo humano que mueve todas las cosas. Entonces por eso yo me baso en decir que creo que es algo intrínseco en el ser humano el buscar y el creer que existe un ser superior que permite todas las cosas. Sí, bueno, y siguiendo con esto, tú tocabas también un tema muy interesante que era el tema de las diosas madres, ¿cierto? Que estas figuras
antiguas que representaban las primeras conceptos de Dios era una mujer en realidad. Claro. ¿Y por qué una mujer? Porque en realidad la mujer se consideraba una divinidad por sí misma en realidad. Era la única, el único ser, hablando del ser humano, el único ser capaz de dar vida y alimentar esa vida. Porque no solamente da el nacimiento, sino que amamanta, da vida. Y ese fruto de la vida, bueno, los primeros hombres dijeron, bueno, si esto nace de una madre, nosotros también nacemos de una madre, ¿cierto? Una madre que da, que nos hizo, nos parió y también nos alimenta. ¿Y con qué nos alimenta? Con los animales, con los frutos, con los vegetales que nos da la tierra. Entonces, esta primera figura de Dios obedece a eso, a una figura de madre, una figura de alguien que nos crea, que nos da a luz y también nos alimenta con todo lo que está acá. Y por eso esa figura, que si tú te fijas que son grotescas, claro, es la esencia de la diosa madre, es alimentar y dar vida. Entonces por eso los grandes pechos de dar abundante alimento, uh-huh, y caderas también anchas, porque era sinónimo de fertilidad. Exacto. Y así un montón de cuestiones que el hombre de a poquito va construyendo ese concepto, que en el caso particular es un concepto filosófico, como lo decía anteriormente. Es un concepto filosófico de encontrar del porqué de las cosas, de darle un sentido al mundo en que nosotros nos estamos empleando. Bueno, uh-huh, si el río corre, ¿por qué corre? En ese momento no existía la ciencia, no existía, ¿cierto?, la física, y ellos, para darle un porqué de por qué el río se mueve así, bueno, alguien lo mueve. O sea, si yo me muevo, si yo muevo una piedra, es porque yo la estoy moviendo. Lo mismo pasa con el río. Si el río se mueve es porque alguien lo está moviendo, un espíritu, una esencia, o lo que creyeran en esos momentos, le daban ese significado. Entonces por ahí van creyendo los primeros dioses, y por eso también se van construyendo múltiples dioses. El dios del agua, el dios del fuego, el dios del aire, el dios de la lluvia, el dios de la luna, el sol, las estrellas y los planetas en su cuestión. Y así van formándose, y podríamos hablar del politeísmo. O sea, cada esencia que el hombre veía le daba una explicación de un ser, de una animación, de un espíritu, de una energía que movía el mundo para que esto funcionara. Y cada cosa que nosotros hacíamos, uno se va atrás y empieza a investigar que también se hacían ofrendas incluso a los animales. Cuando se les daba caza, se le hacía también una ofrenda. No es ofrenda, pero sí un pequeño ritual en agradecimiento de dar ese alimento a pesar de haberle dado caza. ¿Entiendes? O sea, claro, igual se hacía una ceremonia espiritual, comprendiendo que también ese era otro ser, otra divinidad, otro espíritu, pero que estaba alimentando a un espíritu superior, que en este caso sería el hombre. E iban haciendo, como les decíamos yo, los múltiples dioses que hoy día conocemos en la actualidad de civilizaciones anteriores. Ahora, una pregunta muy interesante que también se las dejo abierta a ustedes, a los oyentes, y te la voy a hacer a ti, Francisco, para tener una respuesta, ¿ya?, en estos momentos, es cuando yo te menciono Dios, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas? ¿Un animal, un hombre, una energía, una esencia? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, para definir, es como Dios para mí vendría siendo un ser todopoderoso, supremo, que no se rige por las leyes humanas, porque no es humano, entonces no está ligado a regirse por las leyes de nosotros, pero es una esencia, digámoslo así, un poder infinito, superior y eterno, con un ser personal, es decir, que tiene libre albedrío, que tiene voluntad propia, que tiene razonamiento, y por él son creadas todas las cosas. Eso para mí sería el concepto de Dios, porque no puede haber algo más grande que un Dios. En el plano de que exista, no voy a ponerle nombre a este Dios, solo definir el concepto de Dios. Tiene que ser lo más grande que hay. No puede haber nada superior a Dios.
Entonces tiene que ser un ser con un poder incomparable y capaz de todo. Eterno, poderoso y con voluntad propia. Eso para mí es el concepto de Dios. No hay nada más allá que Él. Porque si hubiese algo que fuese más allá de Él, no sería Dios ya. Habría algo superior. Y para mí Dios es el ser superior de todas las cosas. Perfecto. Entonces, entiendo que tú cuando te imaginas a Dios, te imaginas como un ser amorfo que no tiene forma, porque no, es incomprensible, y que tiene todos estos conceptos que tú mencionabas, omnipotente, bueno, el creador de todo, con la esencia de la vida en realidad en sí misma. Bueno, si me preguntas cómo me lo imagino, sí me lo imagino con forma, pero debe ser quizá porque lo intento racionalizar y humanizar quizá en una imagen. Entonces, para mí, por ejemplo, el hombre está como, digamos, para mí el ser humano en el planeta Tierra está por sobre, digamos, los animales, la naturaleza, en el sentido de que creo que somos creados con un propósito mayor, ¿ya? Bueno, y esto también se basa en mi creencia personal, pero yo creo que el hombre está como a la cabeza, digamos, de la naturaleza. Como ser pensante, ser creador, un ser bendecido, etc. Entonces para mí la figura de Dios es semejante a un hombre todopoderoso, con voluntad, eterno, y como lo que te acabo de decir, pero mi figura así en una imagen semejante a un hombre, así lo veo. Es curioso porque a mí cuando me dicen Dios, yo creo que por un tema de cultura, un tema de arrastrar tanto tiempo con estas imágenes, yo me imagino al tiro a un señor de pelo largo, con barba, sentado en un trono, con una corona y rodeado de ángeles. Al tiro, o sea, eso yo te digo al tiro, alguien me dice Dios y yo me imagino eso. Claro. Ahora, siendo yo una persona un poco más podría decir un poco más racional en el sentido de pensar, después de que yo me imagino esto, trato de racionar y si la existencia de Dios creo yo que existiera, ya me lo imaginaría como algo más amorfo, en realidad, sin forma, una esencia, podríamos decir, una forma de que no es palpable, sino que es, podríamos definirlo como un pensamiento, algo que está intrínseco en todas las cosas, que no se pueden, no la puedes percibir porque es una conexión nomás, es la esencia misma, está repartido en todos los objetos, se podría decir algo que en realidad no podríamos comprender todavía con lo que tenemos actualmente. O sea, no me lo imagino con forma, sino como un concepto más superior, se lo podríamos decir así. Así que pero eso, yo le digo al tiro, cuando a mí me dicen, oye, ¿tú crees en Dios? Yo me imagino al tiro, como te decía, un hombre sentado en un trono con una corona y rodeado de ángeles, pero es inmediato. Claro, pero es difícil no imaginárselo así, sí, en realidad. Pero por lo que tú mencionabas, es por un concepto cultural que se ha ido evidentemente humanizando la existencia de Dios. Y nosotros vamos un poquito más atrás, los dioses no tenían forma humana, sino que tenían formas animales y que después fueron evolucionando cada vez, humanizándose más. Por ejemplo, el dios Ra era un águila, un halcón. Después se fue humanizando y tenía ya cuerpo de hombre con cabeza de águila. O sea, y así también todos los dioses de Egipto, que son más o menos los que más conocemos, también tenían esta esencia morfológica entre la combinación entre un ser humano contra lo animal. Y si nos vamos más atrás, bueno, eran todos animales. Los dioses eran todos animales o antropomorfos, como lo podemos encontrar en las civilizaciones. No sé si Sumeria, porque Sumeria también eran bastante humanos, pero ya empezamos a ver esta combinación entre lo animal y lo humano. Claro. Y llegamos también a esta parte que nosotros estamos hablando también, que la existencia de los dioses, de los muchos dioses, el politeísmo nace de esto, de encontrar la explicación a cada una de las cosas que van pasando, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del fuego, el dios de la lluvia, y aquí nace lo que es el sincretismo, o sea, el sincretismo de los dioses a partir del tiempo.
Sí. ¿Y qué es lo que es el sincretismo? La verdad es que es un fenómeno que podríamos definirlo como cultural y religioso, en el cual diferentes tradiciones divinas se empiezan se empiezan a fusionar, o sea, se empiezan a mezclar, porque cada cultura, cuando el hombre se empieza a compartir en sociedad, bueno, estas creencias en dioses se lo empiezan a unir, o sea, me imagino que como seres humanos somos muy distintos, unos con los otros, en nuestros gustos, en nuestras formas, pero sí este concepto de religión ya nos empieza a unir. Bueno, la religión, para los que no sepan, en la antigüedad era vital, o sea, eran los que mandaban la civilización en realidad. Los reyes sacerdotes existieron, fueron los primeros en existir, después esto se fue separando, pero los reyes sacerdotes fueron los primeros en mandar estas civilizaciones. Y por eso estas diferentes culturas empezaron, a medida que habían guerra o se empezaron a adherir gente de otras culturas, se empezaron a fusionar y estos dioses empezaron a fusionarse también. Sí, y se fueron adaptando y evolucionando con el tiempo, sobre todo desde la antigüedad hasta lo que llega a nuestros días. Y estas culturas crearon sus propios panteones, sus propios libros, sus propias cosas, pero al final todo nace más o menos de conceptos híbridos, podríamos decir, de diferentes culturas. Por ejemplo, en el ejemplo más que todos conocemos, para hacerlo más simplista, por ejemplo, en el mundo del greco-romano, que es la fusión de lo que nosotros, de los dioses griegos con los romanos. Por ejemplo, nosotros sabemos que Martes es el dios romano, ¿cierto? El dios de la guerra. Y para Grecia el dios era Ares, ¿cierto? sí. Tenemos también Júpiter, que era para los romanos el dios principal, y para los griegos era Zeus. Entonces ahí empezamos a formar, y a medida que estas civilizaciones se empezaron a mezclar, bueno, empezaron a reconocer patrones de dioses que lo empezaron, bueno, estos hablan de Zeus, nosotros hablamos de Júpiter, y en realidad son el mismo dios. Quizás comparten rasgos medios distintos, pero al final son uno. Y así fue también creciendo la civilización sincrética a medida y que ha llegado hoy día. Hoy día mucha de lo que nosotros, y hablando más que nada del cristianismo, que es nuestra religión actual, que es la que podríamos decir la principal en el mundo, claro, aunque también hay otras, pero la que más o menos todo el mundo civilizado menos tiene más adherido en su sangre que el cristianismo, también tiene muchas fusiones de otras culturas, de otras civilizaciones. El cristianismo no deja de ser también un sincretismo de dioses mucho más antiguos, que si uno le pregunta a un cristiano a lo mejor que no tiene tanta cultura, le diría, no, esos son dioses paganos, pero bueno, el cristianismo nace de ahí, nace también de concepto egipcio, de concepto del zoroastrismo, de Persia, y que estas congregaciones, podríamos decir hebreas, estuvieron bajo esas culturas y evidentemente sacaron estos conceptos para formar también su propia estructura del Dios cristiano. No deja de ser así. No sé si tú compartes esta visión. Mira, sobre lo último que tú me mencionas, me parece bueno que podamos recapitular, pero es que depende del plano en que uno aborde, por ejemplo, la antigüedad de los dioses. Sabemos que los primeros dioses, como hablábamos, eran figuras, se le atribuía la divinidad a la figura femenina, se le atribuía espíritu a los animales, a la naturaleza. Luego, con el paso de los milenios, porque hablemos que aquí hay miles de años de diferencia cuando empiezan, por ejemplo, a surgir los dioses de los que hablábamos de las primeras civilizaciones, los sumerios, en Egipto, en India, en Mesoamérica. Empiezan a surgir estos dioses y se le otorga una figura. Luego seguimos avanzando, como tú mencionabas, los de los griegos, los de los romanos, surgen los dioses, y hay una infinidad. También está Zeus, como tú decías, Júpiter, Hera, Juno, está Poseidón, Neptuno, etc. Miles de dioses que tenían cosas en común. Y la interpretación cristiana, como tú dices, después surge la figura del dios cristiano. Y como tú decías, el dios cristiano tiene raíces en esos dioses. Eso es una forma de verlo, porque
otra forma también en el mundo cristiano de verlo es que Dios, como narra el relato bíblico, en el principio era Dios y por Dios fueron hechas todas las cosas. O sea, si abordamos el tema de Dios en ese plano, quiere decir que no había nada antes de Dios. Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios crea el entorno, la vegetación, los animales, y crea finalmente al hombre. Él como único Dios le enseña a los primeros hombres, a Adán y Eva específicamente, de que Él es Dios, Él es creador, y ellos lo adoran, lo tienen como su Dios. Después viene todo esto de la caída del hombre, según el relato bíblico, la creencia cristiana. Viene la caída del hombre, el hombre sale del Edén y comienza, digamos, podríamos decir, la decadencia de la raza humana. Ya decadencia por la intrusión del pecado. Y en esta descendencia que surge a partir de los primeros hombres, Adán y Eva, nacen hijos, nacen generaciones. Recordemos que la primera generación después de Adán y Eva son su hijo, Abel y Caín, y uno mata a su hermano. Entonces ya vemos una decadencia en el hombre, una tendencia hacia el pecado, hacia el mal. Bueno, así comienzan a expandirse la raza humana, empieza... Caín se va lejos, forma otras familias con los años por allá. Entonces la creencia cristiana también dice que todos estos dioses que nosotros hablamos acá, todo el espíritu del bosque, la creencia en los dioses en la civilización de Sumeria, de Egipto, surgen a raíz del alejamiento de las generaciones de hombres que se alejaron de Dios. Porque como te digo, Dios fue el principio, creó al hombre, las generaciones después del hombre se fueron alejando de Dios y fueron creando estas imágenes, fueron creando estas creencias en tal Dios, en tal Dios, en tal Dios, un montón de Dios en definitiva, pero el Dios cristiano siempre existió. Entonces, no es que el Dios cristiano surge o tiene sus raíces en estos dioses de Egipto, en Ra, en An, en Osiris, etc., sino que el Dios cristiano siempre existió paralelo a ellos, incluso antes, porque Él fue el inicio. Y el Dios cristiano siempre existió, pero se mantuvo, digamos, en un pueblo. Estos otros dioses fueron inventados, fueron creados después a medida que se iban alejando más del Dios único y verdadero, según el cristianismo. Y ahí surge, digamos, la teoría de esta que tú decías, de que el Dios cristiano tiene raíces en estos dioses que eran más antiguos, pero en realidad no sabemos, no tenemos la certeza si realmente estos dioses eran más antiguos que el Dios cristiano, porque como dice el relato bíblico, Dios cristiano siempre existió. Los otros dioses después surgieron producto del alejamiento de los hijos del hombre. ¿Me expliqué bien? O no sé si me entiendes. No entiendo, aquí estamos hablando solamente de conceptos cristianos, o sea, el concepto, sí, pero la visión cristiana. La visión cristiana habla de que Dios fue primero y los otros dioses, y como hablamos más o menos como la teoría del Big Bang que hablábamos, que se iba separando de la fuente, bueno, exacto. Como el hombre se separó del Edén, podríamos decir, esta conexión con Dios se perdió, y por eso esta confusión del hombre de encontrar diferentes dioses, hasta que a medida del paso del tiempo, y me imagino con la venida de Jesús, logra esta conexión de nuevo y se vuelve a un poco a la fuente, donde ya se empieza a decir, efectivamente no hay muchos dioses, no existe Ra, no existe el dios Anunnaki, no existe, bueno, los distintos dioses, Zeus, Júpiter, sino que en realidad el verdadero Dios que siempre ha existido es el Dios cristiano, el Dios, podríamos decir, Jehová, ¿cierto? Que es la fuente. Claro, pero igual hay que poner ojo, porque si bien en el mundo cristiano solo existe Dios como el Dios verdadero, los mismos relatos bíblicos del Antiguo Testamento dice que Dios manda a su pueblo a no adorar a otros dioses. Entonces esto nos dice que sí después existían otros dioses, o dioses, el hombre definía cierto personaje, lo definía como Dios,
y adoraba, hacía sacrificios, estaban los dioses de Egipto, por ejemplo. Y Dios le dice, no tengas a otros dioses, yo soy tu Dios, le dice. Pero en esa declaración reconoce Dios que el hombre considera a otros dioses. No sé si me entiendes bien. No, el concepto de Dios ya después ya existía. Había una pluralidad. Ya me enredo yo también con tu enredo me enredo yo. Ya, había una gama de dioses que el hombre había creado y creía en esos otros dioses. Y Dios, al decirle no tengas otros dioses, reconoce que existían otros más. Otros dioses. Pero al existir otros dioses, en realidad yo entiendo esa frase de que dice no adores a otros dioses porque esos son dioses falsos, o sea, no son verdaderos. Y al adorar a otros dioses es como que me faltara el respeto a mí porque yo soy el verdadero Dios. Eso claro. Entiendo yo con esa frase. Claro, por eso yo te decía que en realidad el hombre crea esos dioses, pero no significa que sean dioses realmente. Te digo, para el hombre, para el humano, para el hombre, eso era un dios, pero a lo mejor podía ser una figura inherente, no tenía ni un poder. Pero el hombre creía y le adoraba a una figura, y por eso, como bien dices tú, Dios dice, los otros no son nada, adórame a mí, yo soy verdadero Dios. Pero el hombre no lo veía así en ese tiempo, por eso tenía muchos dioses. Bueno, y lo otro que quería añadir es que si bien habían un montón de dioses, hoy en día, y no sé si me estoy pegando un salto muy grande, pero hoy en día podemos darnos cuenta de que, yo me atrevería a decir todos, pero voy a decir muchos de esos dioses que se creían antes, se creían porque las civilizaciones no tenían el conocimiento para comprender esos fenómenos, entonces le atribuían a un poder divino. Pero hoy en día podemos darnos cuenta que realmente lo que ellos creían no eran dioses. ¿Qué mejor ejemplo que el sol? Y esto lo tiene en común casi todas las civilizaciones. Casi todas las civilizaciones antiguas creían y veían al sol como un dios. No podían comprender lo que era el sol en sí. Pero el sol resulta que con su salida daba vida, permitía que los cultivos crecieran, entregaba luz, entregaba todo. Digamos que todas las creencias giraban en torno al sol como una deidad. Y hoy en día sabemos que el sol no es una deidad. El sol no tiene voluntad propia. Sabemos que cómo funciona la energía del sol. Sabemos que es una estrella en el sistema, en la galaxia. Sabemos que es una más de tantas que existen en el universo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si bien se veían estas figuras como deidades, el relato bíblico es, digamos que uno encuentra cierta coherencia, porque cuando Dios declara en el relato bíblico que Él es el único Dios, que los otros no son dioses, la gente de ese entonces, por ejemplo, los egipcios no los comprendían. Podían decir que no, que para ellos Ra era su Dios, pero no comprendían que Ra no era un dios, y hoy sabemos que Ra nunca fue un dios, sabemos que era el sol. ¿Te das cuenta? Entonces podemos decir que la diferencia entre el dios cristiano y el dios de las civilizaciones antiguas es que con el pasar de los años hemos podido desmentir que esos dioses realmente no eran dioses. Y el dios cristiano al día de hoy no se puede desmentir. ¿Ya? No te digo que se afirma que sea el Dios verdadero y que exista Dios, pero no se puede desmentir. Y los otros dioses sí se han podido desmentir. No sé si me captan la diferencia. Claro, no, sí, esto estamos hablando del razonamiento cristiano. Y evidentemente es lo que es lo que se cree. Ahora, por mi parte, yo lo voy a aterrizar con los hechos más o menos que los investigadores, porque evidentemente esto se investiga. Exacto, sí. Y el cristianismo, por lo menos los investigadores más importantes, pueden asociarlo que el cristianismo viene nacido de dos grandes civilizaciones. Una, evidentemente, que todos sabemos, la Egipto. De hecho, la Biblia también lo dice, que estuvo ahí el pueblo de Israel mucho tiempo cautivo por parte de Egipto. Y por haber estado tanto tiempo, algo debe haber sacado también de esta cultura, ¿cierto? Claro. Y por el otro lado también tiene rasgos persas, y de la rama del zoroastrismo.
Ya, y aquí son hechos muy, muy relevantes porque por parte de Egipto, de los dioses, aquí tenemos varios conceptos de la vida después de la muerte, por ejemplo, nacido de una madre virgen y estas cosas que al final también adopta el cristianismo. Recordemos que estamos hablando todavía de aquí, de antes de Cristo, y desde mucho antes de los conceptos que nosotros, que los hallazgos arqueológicos han encontrado de la existencia del pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de civilizaciones que tienen por lo menos 5000 años antes de Cristo. Y quizás también, ¿por qué no más todavía? Claro. Y aquí tenemos estos primeros rasgos, sobre todo, y aquí en el parte del zoroastrismo, aquí hay una evidente conexión con el cristianismo. Ya. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, aquí tenemos en esta religión, tenemos los primeros conceptos de la lucha entre el bien y el mal. A ver, en la antigüedad hablábamos que cada vez se tenían varios dioses, ¿cierto? Del dios del agua, el dios del sol, el dios de la lluvia, el fuego, pero todavía no había este concepto del bien y el mal. O sea, no existía este concepto. Claro. En la antigüedad solamente se le daba atribuciones a efectos de la naturaleza propiamente tal, pero ya con el zoroastrismo ya empezamos a ver esta dualidad, porque hay un bien y hay un mal. Bueno, y si hay un bien y hay un mal es porque ambas fuerzas las comandan diferentes gentes, como lo teníamos los animales. Bueno, si el río corre es porque un ente lo controla. Bueno, aquí pasa lo mismo. En la lucha del bien y el mal también hay un ente que controla el bien y un ente que controla el mal. También tenemos en esta civilización el juicio final, o sea, después de que pase cómo yo me comporto, va a haber un juicio en el cual yo voy a ser sometido para ver si actué bien en mi vida o mal en mi vida. Y ahí también nacen los conceptos del cielo y el infierno. O sea, si actué bien, miré al cielo, donde están los dioses, donde están, bueno, la gente que actúa bien en la vida. Infierno, donde están, en realidad podríamos decir, los malos, y ahí es donde se va a sufrir eternamente el infierno. Y también nace también de aquí, del zoroastrismo, la idea de un salvador, de algo que nos va a venir a salvar, o de un ente que nos va a venir a salvar. Y esto también es por qué nace aquí del persa, porque aquí, bueno, porque también dice la Biblia que también el pueblo judío estuvo en cautiverio en Babilonia. También pasaron los judíos por Babilonia, y esta religión viene de ahí. Entonces es evidente cuando nosotros empezamos a juntar todos estos conceptos, que cuando vemos el cristianismo y lo comparamos con estas religiones que son mucho más antiguas que el cristianismo, vemos estas similitudes. Y evidentemente que los judíos tuvieron que estar expuestos a estas creencias, y que evidentemente fue influenciado en el desarrollo de algunas doctrinas, tanto del judaísmo como hoy en día lo que es el cristianismo. La figura de Satanás, por ejemplo, como enemigo de Dios, también tiene origen en el zoroastrismo, donde Arimán era el que representaba el mal absoluto. Satanás, ya veíamos estas dos figuras, pues Arimán en el zoroastrismo ya representaba esta figura que nosotros hoy día en el cristianismo hablamos como Satanás. Claro. Y bueno, y tenían también esta visión de los magos, porque bueno, la magia viene también de Babilonia. Y esta concepción, los reyes magos que visitaron a Jesús, también vienen de ese concepto de sacerdotes zoroastrianos. Y que incluso algunos creen que esos magos que fueron a visitar, porque magos, no sale nunca más la palabra magos en la Biblia, solamente en esa situación. Entonces, ¿de dónde vienen los magos, los reyes magos? Bueno, creen que vienen también de esta parte de la creencia zoroastriana, para ver nacer al que creían que era el enviado de Dios, en este caso de la religión del zoroastrismo. Así que por eso digo yo que este tema es bastante interesante, donde vamos viendo pequeños patrones que se van uniendo para ir formando este cristianismo. Así que yo no sé si más o menos se entiende más o menos por dónde va el tema, pero creo que vamos hilando ciertas cosas, de pasar de ciertos conceptos a
a conceptos que hoy día que no comprendíamos en su minuto, pero si vamos hilando hacia atrás, vamos comprendiendo de dónde nacen. Y Claro. aquí hay una pregunta que yo tengo para debatir. Las religiones que se van formando a medida del tiempo, ¿han evolucionado por necesidad o por en realidad porque es una imposición social? A medida que, bueno, esto se va acomodando, ¿cierto? A medida que la sociedad crece, las religiones van cambiando o simplemente no cambian, las religiones no cambian, sino que nosotros las malinterpretamos, podríamos decirnos. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, antes de eso quería abordar lo que tú mencionabas, sobre todo cuando mencionaste que el pueblo cristiano fue esclavo en Egipto, ¿te acuerdas? ¿Lo mencionaba al comienzo? Bueno, O sea, no lo digo yo, en realidad es parte de la historia. Y claro. incluso, como te digo yo, lo dice incluso la Biblia. Claro, sí. Pero quisiera hacer dos salvedades. La primera es que no tenemos que confundir, digamos, el concepto de cristianos con lo que estamos hablando nosotros del Dios cristiano. El Dios cristiano nos surge con el cristianismo, ¿ya? El cristianismo son los seguidores de Cristo, que surge el cristianismo cuando nace Jesús. Pero el concepto del Dios cristiano, ¿ya? Del Dios, viene de mucho antes, de mucho antes, no nace ahí. Entonces, cuando tú, por ejemplo, mencionas que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, efectivamente el relato lo cuenta así, dice que fue esclavo en Egipto, pero no, también el relato menciona de que antes de que el pueblo fuese esclavo en Egipto, ya existía ese Dios como la figura de Yahvé, que después el Dios cristiano que nosotros lo definimos como Dios cristiano, pero es el mismo. Antes de que los israelitas estuviesen esclavos en Egipto, quizás tú conoces la historia, pero todos los cristianos deberían conocer la historia de cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. Antes de eso, ya existía un Dios presente, que se comunicaba, que tenía profetas, que enseñaba, que se comunicaba con su pueblo, ya existía de antes. Entonces, cuando mencionamos que las creencias del cristiano o del pueblo de Israel están influidas por las creencias de Egipto, obviamente no, yo creo que eso no se puede negar. Hay cierta influencia de la cultura egipcia en el pueblo israelita, que después sale del cautiverio. Recordemos que después el relato dice que con la llegada de Moisés el pueblo logra la libertad y sale de Egipto. En esa salida ya habían pasado años, entonces el pueblo de Israel, obviamente, me imagino yo, que adoptó algunas creencias, algunas costumbres egipcias, y las mezclaron quizás con sus creencias de raíz, por así decirlo. Pero el pueblo de Israel, vuelvo a mencionar, antes de ser esclavo en Egipto, porque bueno, ahí está toda la historia de José, ¿cierto? Para entender cómo llegó a Egipto. Antes de eso ya se creía y era el pueblo que seguía y obedecía al Dios, a Yahvé. Ya quería hacer esa salvedad. No es que ahí surge, no es que ahí nace el cristianismo. El cristianismo nace con Jesucristo cuando vino a la tierra. Pero como estamos hablando del Dios cristiano, el Dios cristiano es de antes de la llegada de Cristo y de antes de la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, esa enseñanza, digamos, del pueblo del Dios, no sabemos con exactitud desde cuántos años antes es. Puede que sea hasta incluso más antiguo que la civilización egipcia. No lo sabemos. Y en eso a mí me hace mucho sentido lo que yo te comentaba al principio, cuando yo te digo que el relato bíblico dice que ese Dios era el Dios creador y creó todo. Después el hombre se fue alejando más y más y más del Dios, y después empezaron a surgir otros dioses, pero se mantuvo un pueblo, eso dice el relato, un pueblo, digamos, donde se mantuvo la comunicación de ese Dios verdadero. Los otros pueblos, las otras civilizaciones que surgieron con el avance de las generaciones del hombre, crearon
estos otros dioses, el dios egipcio, todos estos dioses. Y a mí me asalta una duda. Yo digo, estas civilizaciones, ¿de dónde sacan la idea de un dios? Yo creo que de alguna parte debe venir. ¿Cómo a un hombre se le va a ocurrir? Y lo tienen en común. Todas estas civilizaciones tienen en común que buscan una deidad. Yo creo que eso no puede ser casualidad. Y ahí el relato bíblico me hace sentido. Yo creo que todas las generaciones, después de Adán y Eva, que después se fueron alejando del Dios verdadero, pero todas sabían que existía un Dios. Por eso después se crearon tantas culturas y buscaban representar a ese Dios. Y así lo fueron representando con el sol, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero todo surge a raíz del concepto que Dios implantó en el hombre, que existía una deidad. Por eso yo creo que el Dios cristiano siempre existió. Y los otros dioses son posteriores a ello y surgieron a raíz de que las generaciones se fueron alejando de Dios. Pero me parecía muy importante aclarar ese punto con el que tú comenzaste cuando mencionas que el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto y Egipto ya llevaba más de 5.000 años de existencia, pero el Dios cristiano no surge ahí, sino que antes de la esclavitud del pueblo de Israel, ya ese Dios cristiano tenía contacto con su pueblo. Y respecto a la pregunta que tú me haces de si las religiones evolucionan por necesidad o por una imposición social, yo creo que las religiones evolucionan por necesidad y por imposición social. Yo creo que ambas. Y esto lo podemos ver en que hay una diversidad tremenda de religiones que dicen adorar al mismo Dios, pero tienen una interpretación tremenda. Cada día, no sé, los conceptos que se manejan dentro de estas instituciones son muy distintos entre ellos mismos, entre uno y otro, y se van moldeando conforme a la necesidad del hombre. Por ejemplo, un ejemplo súper práctico y fácil de ver. Antes las religiones, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, se reunían en sinagoga, en templo, y leían los escritos, y ahí se entablaba una conversación. A raíz que fue avanzando la sociedad, fue avanzando el mundo, hoy vemos religiones, por ejemplo, donde se practica en directo, no sé, pues exorcismo o arrebato, no sé cómo se llama, se me fue el concepto, cuando vemos a congregaciones bailando, cantando. El tema, por ejemplo, de la música ya no era el mismo que antes. Ahora se fue el abanico musical dentro de las diferentes iglesias, es súper amplio. Tenemos hasta las clásicas alabanzas de una iglesia, hasta rock, cumbia, reggaetón. Entonces eso me habla a mí de que las religiones efectivamente van evolucionando por una necesidad de captar gente y por una imposición social, porque te dice, por ejemplo, que esas tendencias llaman la atención, entonces la iglesia la involucran en ellos mismos, no todas, pero sí constantemente. Iglesias nuevas religiones nuevas van surgiendo donde integran estos nuevos conceptos. Entonces, para responder a tu pregunta más concretamente, yo creo que es por ambas, por la necesidad de poder subsistir como institución, y por la necesidad de captar gente, y por la imposición social. O sea, lo que la sociedad quiere o desea en ese momento, la iglesia se adapta a esa necesidad, digamos. Perfecto. Bueno, sí, a ir continuando un poquito más con lo que tú me hablabas sobre el cristianismo y los orígenes del cristianismo. Yo creo que es evidente que si yo leo la Biblia, evidentemente el que lee la Biblia y el cristianismo va a decir que su Dios es el primero, y si me bajo sobre la Biblia solamente, el Dios siempre ha existido. Claro. Lo mismo pasaría si yo fuera hoy día de la religión egipcia y leyera los manuscritos donde decía que el primer Dios fue Ra y de ahí nace todo. Evidentemente
estaría diciendo, bueno, la religión egipcia es mucho más antigua de lo que se cree, porque ya se hablaba que en los inicios de la humanidad ya existía este dios. Y si me voy a la creencia, por ejemplo, greco-romana, y hablamos del dios Zeus, también me dice que ya existía desde antes. De ahí, de hecho, nacen todos los dioses, donde estaba el tiempo que se comía a los demás dioses para que no fuera derrocado, ¿cierto? Hasta que nace Zeus y lo logra derrocar. Bueno, desde ese concepto, desde antes que existiera la humanidad, ya existía el dios Zeus. O sea, si yo me baso solamente en lo escrito, la religión de la cual yo lea va a ser la primordial. Pero ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia. Que todos esos dioses que tú me mencionas, hoy en día los podemos desmentir. Sabemos que Zeus no existe. Sabemos que Ra no existe como dios. Sabemos lo que era Ra en ese entonces. Entonces, aquí no podemos juzgar si ellos estaban bien o estaban mal en creer en lo que creían, porque no tenían el conocimiento. Pero hoy en día sí podemos saber que realmente esos dioses no eran dioses, no son dioses. Zeus sabemos que no existió, sabemos ahora cómo funciona el trueno, sabemos cómo se provoca la lluvia, sabemos cómo funciona el sistema solar, los planetas, el sol, la naturaleza, lo sabemos. Entonces hoy en día, y eso es lo importante, hoy en día podemos desmentir a esos dioses, al contrario del dios cristiano, que aún no se puede desmentir. Tú puedes creer o no creer, pero no puedes desmentir. En cambio, yo te puedo afirmar que Zeus no existe. Y te puedo armar toda una presentación científica y decirte por qué Zeus realmente no es el dios del trueno. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, bueno, ahí con el tema de los dioses egipcios, ahí podríamos entrar ahí a debatir un poco, porque hoy día todavía hay gente que creen que la gnosis del conocimiento propiamente tal viene de ahí de Egipto. Viene de Egipto, incluso están así este sincretismo que hablamos, esta fusión, que también tenemos escritos donde dicen que Dios, o sea, perdón, no Dios, sino que Jesús, este enviado de Dios, estuvo en Egipto. Hay textos, sobre todo apócrifos, que hablan que Jesús estuvo en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es vista como la fuente del conocimiento de los dioses. Uno cuando se imagina, y yo creo que también a ti te pasa, cuando tú te imaginas Egipto, tú te imaginas esta civilización unida con ese conocimiento ancestral. Por lo menos a mí me pasa, yo pienso en Egipto y digo, estos tipos tenían esa conexión espiritual súper anclada. Y así, pues, cuando nosotros leemos sobre estos profetas o estos dioses, su iniciación tiene que pasar por Egipto. Este camino de espiritualidad como concepto pasa por Egipto en algún momento. Todas estas personas que se vuelven luz, podríamos decirlo de esa forma. Y bueno, como te decía yo aquí en el tema, porque hoy día hay gente que todavía cree en los, no sé si en los dioses egipcios, pero sí en esta fuente que traían esos dioses. Hoy día a lo mejor ya no creen, a lo mejor muchos creen que estos dioses no eran dioses, sino que eran entes de otros mundos, ¿cierto? De otros planetas, pero que habían conocido a los egipcios, y le entregaron este conocimiento, y por eso ellos tienen esa fuente tan importante de conocimiento y de construcciones, de lo filosófico, de lo espiritual, del reino de los muertos, todos porque, bueno, fueron nutridos con esa fuente, digamos, no por los dioses, porque yo creo que hoy día ya no son muy pocos los que pueden reconocer a estos dioses, pero sí creen que hay una fuente. Ahora, por parte de los dioses griegos, ahí estoy completamente de acuerdo, que yo creo que ya prácticamente, yo creo que nadie cree en los dioses griegos, ni ya son parte de la cultura antigua nomás, de saber lo que creían la gente de esa época. Pero en sí, como te digo yo, si nos basamos solamente en lo arqueológico, el cristianismo es relativamente nuevo, porque el cristianismo parte de años después, posteriores de Jesús. De ahí nace la palabra Cristo, ¿cierto? Cristiano, sí. De creer en el Cristo. Y por parte, después viene el judaísmo, que era antes de Cristo, ¿cierto? Este concepto de Dios, como lo veían los judíos, porque ahí nace el concepto después de Jesús, del Antiguo Testamento, eran todos judíos, de la religión judía, y antes también eran
eran canaanitas, de ahí nace el pueblo de Israel, en Canaán, y ahí estaba el dios El, que si cuando esto es historia nomás, uno va a los relatos históricos, bueno, Yahvé o Jehová o este dios Yahvé nace del dios El, que fue el primer dios, y como un ente posterior que después hay una cierta esencia en las culturas que los dioses que existían en esa época después se van comiendo entre ellos y se van funcionando en un solo dios. Y aquí vamos a entrar ya al monoteísmo, pero antes él era el que comandaba a prácticamente 77 dioses de la religión cananita. Después ya se empezó a ver que él era el dios principal. Y después de ese dios principal, bueno, competía con Jehová, esta figura que en realidad allá le llamaban Yahvé. Esta figura finalmente fue tomando más protagonismo que él y finalmente ya se convirtió en el dios único, Yahvé, y que después fue este tema de sincretismo funcionándose y evolucionando para convertirse en lo que hoy ya prácticamente cuando hablamos de Dios nos imaginamos a Jesús. Simplemente, yo creo que a ti te pasa, o sea, te hablan de Dios y tú te imaginas a Jesús, ¿cierto? O no sé si te pasa. Bueno, si uno después es más investigativo en el tema, sabe que Jesús es parte de Dios. Claro. No es Jesús, pero pasa este sí. Concepto que cuando nosotros hablamos de Dios nos imaginamos a Jesús al tiro, o por lo menos a mí me pasa, o sea, oye, Dios es Jesús, claro, o Cristo, yo y va pasando porque es normal, creo que es parte de la evolución, como lo estamos hablando aquí, de la evolución de las religiones, y que las religiones no solamente es una creencia, sino que también juega un papel en lo cultural y en lo político, o sea, antiguamente hasta la edad medieval, la influencia de los papados, la influencia de los primeros reyes sacerdotes era total. O sea, lo que decía un papa se hacía en la época medieval. O sea, si un papa decía que había que hacer esto, el rey tenía que hacer porque era un mandato divino. Entonces, ahí tenemos esta influencia de que al final también las religiones son parte de la política, son parte de la cultura y son parte también de las personas. Y por ende, como todo evoluciona, las religiones también sufren estos cambios a través del tiempo hasta el día de hoy. Yo creo que si hoy día trajéramos a Jesús para que viera su cristianismo, quedaría totalmente de espalda, sorprendido, quizás hasta horrorizado de las cosas que ve, de lo que hoy día se ha convertido su creencia. Porque te puedo asegurar, o sea, aquí viendo más o menos distintos discursos de gente que más o menos investiga la zona, yo creo que Jesús no se imaginaba nunca esta creencia, sobre todo hacia él, porque él creía en el Dios Padre, ¿cierto? Hoy día ya lo asociamos al cristianismo, pero en realidad en ese momento cuando Jesús existía no existía el cristianismo. Entonces, y Jesús no era cristiano, partamos por eso, Jesús no era cristiano, era judío, seguía esa religión y trataba de predicar de esa manera. Uh-huh. Pero por eso como te decía, si hoy día trajéramos, para poner un ejemplo más concreto, si hoy día trajéramos a Jesús a nuestros tiempos, yo creo que Jesús se quedaría de espalda. Y eso demuestra que las religiones evidentemente van evolucionando a través del tiempo, uh-huh, tanto como lo decían por una imposición social, como también es inherente a la esencia humana, del cambio, de cómo se va interactuando con el pensamiento actual. Y por eso, no sé, ¿va a decir algo? Que iba a cambiar de tema. Antes que cambie de tema, no solamente referirme a dos cositas que me parece súper importante e interesante lo que tú has comentado. La verdad creo que es muy importante. Cuando, por ejemplo, bueno, solo a agregar, cuando tú mencionas que se dice que Jesús estuvo en Egipto, efectivamente Jesús estuvo en Egipto. El relato dice que cuando Jesús nació, después que los Reyes Magos lo visitaron, se fueron, dice que el ángel del Señor visitó a José y le dice que huya a Egipto, porque en ese entonces el rey Herodes hace la masacre de los niños, empieza a matar a todo niño varón nacido, en más o menos la fecha en que Jesús nació, porque Herodes tenía conocimiento de que iba a nacer un Mesías, un rey de los gentiles, y él se imaginaba que le iba a quitar el trono. Entonces por eso él manda a matar a los niños, y eso es un hecho. Entonces en ese momento, cuando nace Jesús, el ángel de Dios le dice a José que
tome a María y a Jesús y se vayan a Egipto. Y se fueron a Egipto hasta que murió Herodes. Pero Herodes dice que murió alrededor de, si no me recuerdo, como creo que 2 años después de Cristo. Esto quiere decir que estuvieron en Egipto entre 2 a 3 años, los primeros años de Jesús, cuando nació. Y después ellos volvieron a su tierra, ¿ya? Pero fue al principio, en el nacimiento de Jesús. Y respecto a lo que tú decías del Dios Él, mira, ahora no lo había hecho, no lo tenía anotado en mis apuntes. Pero como tú decías, Él es una deidad, ¿cierto? Antigua, que pertenece al panteón cananeo y semita occidental, ¿cierto? Estuve aquí apuntando un poco. Sí, correcto. Se dice que Él, la deidad Él, era el Dios supremo. Se dice que es el padre de todos los dioses, ¿cierto? El creador de la tierra, el creador del cielo. Se dice que es el padre de todos los dioses. Y te estoy hablando no en la creencia cristiana. Ese era el Dios hablando cananita. Exacto. Sí, ya. Pero en la Biblia, cuando se habla de Él, se refiere a Elohim. O sea, se refiere al mismo Dios cristiano, en realidad. A Yahvé, es el mismo. ¿Ya? La Biblia, cuando habla de Él, se refiere a Él, a Elohim. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Eso dice la versión hebrea de la Biblia, ¿ya? Pero Él en la Biblia es el mismo Yahvé, es el mismo Elohim, es el mismo Dios de Jesús. Y ahora hago la conexión. Digamos que si Él, en la deidad Él, digamos, en el panteón cananeo, significa el padre de los dioses, y en la Biblia Él es el Dios creador. Quizás hay una conexión ahí. Quiere decir quizás que las civilizaciones sabían que había un Dios padre de los otros dioses, sabía que había un Dios superior a todos los otros dioses, superior a Ra, superior a todos. Y quizá eso es el factor común, o eso es como un argumento para poder pensar de que efectivamente el Dios cristiano, Yahvé, Elohim, Él, existía de antes que estas civilizaciones, porque estas mismas civilizaciones reconocen a un Dios Padre, que lo llaman Él, el cual coincide con también el Dios Él que describe la Biblia. Me parece curioso, no he investigado mucho del tema, digamos, más allá de lo que estoy diciendo ahora, pero me parece que puede haber una coherencia y puede ser que el Dios cristiano siempre existió y hasta estas mismas civilizaciones lo consideraban el padre de todos los dioses. Claro, no, mira, y aquí se me nacen varios conceptos que yo lo voy asociando con otros hechos históricos, pero que si empezáramos a andar a muchos temas no terminaríamos nunca. O sea, sí. El tema de las matanzas de niños ya hay en otros relatos más antiguos. El tema también de este canasto donde nace Moisés, ¿cierto? También hay una historia mucho más antigua de un ser que hoy día se cree que existió, que es parte de la cultura, pero como te digo yo, entraríamos a andar de muchas cosas, pero evidentemente yo aquí invito a la gente a investigar de estos temas. Uh-huh. Porque muchos de los relatos bíblicos, ya tenemos, por ejemplo, el relato del diluvio. O sea, en la civilización sumeria, que es miles de años más antigua que el relato bíblico, se hablaba del diluvio. Se hablaba del diluvio. Y hoy día para muchos es una copia de... El cristianismo abordó este relato, como muchos otros que también son más antiguos, del diluvio. Bueno, otro tipo de pensamientos piensan que no es una copia, sino que es un hecho y que también los cristianos, o en este caso el relato bíblico, se agarra de un hecho nomás. No es que esté copiando de otra civilización, sino que agarra un hecho que pasó. Claro. Obviamente los protagonistas son distintos, tienen otros nombres, pero al final el hecho es el mismo. El tema de un arca, el tema de mandar una paloma, eso ya está relatado en miles de años antes. Bueno, teníamos también
las tablas que encontraron de los sumerios, donde relatan el tema de Gilgamesh, que es un ser medio divino, un rey que gobernaba, que pasa por muchas pruebas, tanto divinas como también terrenales, y que también se van metiendo en estos hechos. Pero como digo yo invito a la gente a investigar, a que también, si tienen más de estos conceptos sincréticos que se evolucionen y que copian relatos, los pongan también en los comentarios para nosotros también aprender y también para darle a conocer a la gente que también existen muchos más de estos temas. Así que es bastante interesante, y aquí, como digo yo, si empezáramos a hablar de todas estas coincidencias no pararíamos nunca. Exacto, sí, verdad. Bueno, y ahí hay bastante también. Yo lo invito a investigar sobre Sargón de Akkad, que fue, podríamos hablar, el primer emperador del mundo, que tiene estos conceptos también muy parecidos a la persecución, a ser un rey de un inicio bien bajo, como Jesús. Esta figura media mesiánica nace también de ahí. Yo invito a investigar sobre Sargón de Akkad, porque van a encontrar varias coincidencias con el relato bíblico en algunos conceptos. Ya, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar, ¿cierto? Estamos todavía en el tema de la evolución de las religiones, de este politeísmo. Hablamos de varios dioses, ¿cierto?, que se iban convirtiendo, pero en algún minuto en el transcurrir de la historia, estos conceptos de politeísmo se empiezan a convertir, se empiezan a resumir ya para hacer solamente un dios, ¿cierto? Y ahí nace lo que hoy día conocemos, lo que es el monoteísmo, que es creer en un solo dios. Uh-huh. Entonces, esta transición de los politeístas a los monoteístas es un proceso, como todos los procesos a nivel histórico, sumamente complejo, y están influenciados por muchos factores sociales, políticos, incluso filosóficos del pensamiento, en que muchas civilizaciones antiguas tenían este politeísmo como norma. Se fue evolucionando ya también a ser una norma que encasillara todo a un solo dios. No tener muchos dioses, porque muchos dioses ya era complejo, sino que para empezar a hacerlo más simple, bueno, empezaron a simplificar estos dioses, a convertirlo cada vez en menos dioses, hasta que esto se convirtió en un solo dios. Y esto, como lo digo yo, es un tema complejo. Aquí lo estoy diciendo muy simple, muy general, uh-huh, pero pasa por factores muy complejos, como lo decíamos, sociales, políticos y filosóficos, para empezar a reducir esta idea y empezar a manejar un solo dios. Tenemos varios conceptos de por qué podrían pasar este tema. Más que nada, si lo hablamos en el tema político, la centralización del poder. Por ejemplo, las civilizaciones como Egipto y Mesopotamia provieron la duración de un solo dios para consolidar esa autoridad. Ya, o sea, aquí hay muchos, porque al final, si uno empieza a pensar, por ejemplo, si nos pasamos, yo voy a basar en Egipto, que yo creo que es la religión que más conocemos, fuera de la cristiana, que más conocemos todos. En Egipto había muchos dioses, y como había muchos dioses, cada dios tenía un templo, ¿cierto? Uh-huh. Y tenía unos sacerdotes que eran, bueno, los grandes monarcas de ese templo, y tenían una figura. Entonces, al tener varios templos y tener varios dioses, esas figuras también eran un ente de poder dentro de la toma de decisiones de los gobernantes. ¿Y qué pasaba cuando un templo de un dios y ese sacerdote o esa figura política, podríamos decir la política porque igual influenciaba en la política, a pesar que era un sacerdote, tenía más fuerza que el mismo faraón, producía un problema? Entonces va en eso, en la centralización del poder, y empezar a achicar las creencias para no darle poder a distintos factores que podían alterar al faraón, que es el que tomaba la decisión final. Y aquí tenemos el ejemplo de Akenatón, que fue el primer faraón que intentó reducir a los dioses a la adoración de Atón, ¿ya? Uh-huh. Y que al final
El disco solar, ¿cierto? Sí, el disco solar. Entonces él intentó reducir a todos los dioses a creer en un solo dios. Luego su hijo, después de la muerte, cuando sube de emperador, volvió al politeísmo, porque en realidad fue considerado Akenatón como alguien sacrílego. Incluso se intentó borrar de todas las fuentes egipcias su existencia. Se destruyeron todo, se destruyeron todos sus escritos, se destruyeron todas sus imágenes, todo lo que podía existir de este rey que intentó hacer uno, se intentó destruir. Para fortuna de la historia, se encontraron algunos escritos, sobre todo en temas funerarios, que hablaban de este faraón, y ahí otras cosas que en realidad en el tiempo antiguo podríamos decir que lo funaron. Se encontraron estos escritos que efectivamente había un faraón que intentó hacer, y por eso no es parte de la historia. Cuando los egipcios se encontraron con este faraón, no sabía de dónde había nacido, porque no formaba parte de la historia del patrón que se tenía oficial en Egipto. Bueno, a raíz de esto fue porque Atón fue un perjuro podríamos decir, un perjuro contra los dioses a intentar unificar a un solo dios. Con la llegada del hijo volvieron al politeísmo, pero como ya ahí pudimos ir viendo que la construcción de la sociedad ya empezaba a pedirte que la construcción se fuera simplificando a un solo dios. Y aquí también tenemos la influencia filosófica también, tanto de pensadores como también profetas del tiempo comenzaron a desarrollar esta idea de un solo Dios único y trascendental, como lo hablamos también de la religión persa, del zoroastrismo. Ellos hablaban de un solo Dios, de un Dios del bien y un Dios del mal. Pero ya se empezaba a simplificar este concepto de Dios. También tenemos la unificación cultural. Ya las religiones monoteístas también facilitan en cuanto al concepto social. En el tiempo antiguo, solamente los sacerdotes o los dedicados al sacerdote conocían los secretos de la religión. Las personas normales tenían algunos conceptos, pero no conocían nada. Y al hacer una multiplicidad de dioses, para la gente común y corriente era súper complejo poder adorar. Por lo general, las personas adoraban al dios que tenían, al templo que tenían al frente, ¿no? Bueno, ahí estaba el templo del dios Osiris y ellos creían en Osiris. Al final, para hacer una causa común, bueno, se fueron simplificando como tema cultural. Y aquí también tenemos el propio judaísmo y el cristianismo también en Roma, que se fue de pasar de los dioses romanos, que eran muchos, al cristianismo, que era un solo dios. Y también está que esto ayudaba mucho a la simplificación teológica. La creencia en un solo Dios es evidente que ofrecía una visión mucho más estructurada del universo y también, por decirlo, de la moralidad. Entonces, creer en un solo Dios es mucho más fácil que creer en múltiples dioses, con las múltiples ofrendas que este pedía, con los múltiples sacrificios también que estos pedían. Así que, a medida que fue creciendo las civilizaciones, se fueron agrandando los imperios. Esta infinidad de dioses era mucho más complejo y por ende, tanto religioso como cultural, filosófico y también político, se fue reduciendo hasta convertirse en un solo dios. Hoy en día igual hay religiones que creo que la religión hindú cree también en más dioses, ¿no? Todavía conserva el concepto politeísmo, pero ya prácticamente la mayoría es por un tema cultural de evolución de la religión, ya creen en un solo dios. Así que no sé si este concepto de Dios monoteísta pasa por un tema más racional o también impuesto culturalmente. No sé qué tú piensas de este concepto del monoteísmo. Mira, de manera personal yo creo que el hecho de que hoy la mayoría de las civilizaciones crean solo en un Dios, a mi modo de ver, me presenta de que el Dios cristiano, el que te comentaba yo que es el Dios que se cree que estuvo desde el principio, antes que cualquier otro Dios, fue el único Dios que se mantuvo, la verdad. Podemos darnos cuenta que ni en Egipto ya se adora a Ra, ni a Osiris, ni a ninguno de estos dioses, siendo Egipto una civilización tremenda, como tú decías. Pero hoy en día la religión que predomina en Egipto es el Islam, ¿ya?
casi toda la población, me parece que el 90% de la población tienen esta religión, el Islam. Y curiosamente el Islam, como sabrás, adora a Alá. Y resulta que Alá es el mismo Dios del judaísmo y del cristianismo. Entonces, no estamos hablando que ellos adoran a un Dios diferente, no. Ellos están adorando al mismo Dios. Entonces, esto para mí es muy evidente, es una prueba de que el Dios del relato, el Dios cristiano, que no nace en el cristianismo, sino que es de antes, que no nace cuando el pueblo de Israel es cautivo en Egipto, sino que es de antes, y que yo me atrevería a decir que es de antes que la civilización egipcia, fue el único Dios y es el único Dios que se mantuvo. Todos los otros dioses ya no. Fue el único que se mantuvo. Y es llamado Dios, Yahvé, Elohim, Alá en el Islam, pero habla del mismo ser. Más allá no quiero entrar en el tema del cristianismo en sí, porque el cristianismo son los seguidores de Cristo. Y si bien el seguidor de Cristo adora al Dios, digamos, el Dios del relato bíblico, solo enfocándonos en la figura del Dios, me parece que es una prueba tremenda que en Egipto se adore ahora a ese Dios. Creo que finalmente un Dios debe tener el poder de permanecer, independiente si surgen otros dioses, si surgen contradicciones, una fuerza contra él. Si un Dios es verdadero, debe permanecer. Nada lo podría derribar ni superar. Y vemos que todos los dioses fueron superados, todos los otros dioses ya no se le adora, ya se sabe que no son dioses, están extinguidos y quedan como un recuerdo cultural. Pero el único Dios que ha permanecido es el Dios bíblico. Y eso no sé qué te parece a ti. Me gustaría escuchar tu opinión respecto a eso, porque para mí es algo, no sé, pues es algo muy... Para mí es evidencia de que había realmente solo un Dios verdadero. Mira, yo más que nada va por los conceptos de que las culturas evidentemente cuando son absorbidas por otras culturas, y esto lo hablamos en su inicio más o menos del debate, se van fusionando y al final se van comiendo entre ellas. O sea, evidentemente Egipto hoy día no es el Egipto que nosotros conocíamos hace 5.000 años. Uh-huh. Egipto pasó de ser un imperio dueño del mundo del que se conocía a ser dominado por otras civilizaciones. Tanto tenemos el caso del dominio persa, del dominio romano, del dominio greco-romano, y después evidentemente con el tema cuando se formó ya el cristianismo ya se comió todas las otras culturas y fue naciendo tanto el Islam, como tú decías, como el cristianismo, el judaísmo. Estas civilizaciones se comieron las otras culturas. Por eso no podríamos entrar a hablar de que Egipto perdió a sus dioses porque no creyó en otras, sino que fue absorbida por otras religiones, como pasa también, no sé, con el tema, podríamos ir con los mismos ejemplos que hemos dado. Los dioses griegos fueron absorbidos por los dioses romanos, que al final uno podría decir, no, porque el dios romano es el mismo dios, no, pero fue absorbido finalmente. Pero es el punto. Un dios no puede ser absorbido, a menos de que sea un falso dios. Pero un dios, porque definimos al principio el concepto de Dios como una fuerza todopoderosa, eterna, que prevalece. Uh-huh. Entonces, un dios, un verdadero dios, no puede ser absorbido, no puede simplemente. Si es absorbido, no es un dios. Entonces, sí, pero que ya lo hemos visto desde el inicio. O sea, al principio de la humanidad hablamos que los seres humanos adoraban una diosa madre, imagínate. Pasamos de una diosa madre a un dios hombre. ¿Me entiendes? O sea, ya pasamos que, bueno, incluso si nos vamos más allá, pasamos que
del hombre a creer en una esencia que movía las cosas, empezó a dar un significado a los animales. Antes los dioses eran conceptos animales, como lo veíamos en las cuevas de los primeros seres pensantes, podríamos decirlo, del paleolítico, ¿cierto? Los primeros dibujos eran animales, y estos conceptos de divinos eran transformados en animales. Después de ese concepto se fue transformando en figuras, y lo hemos hablado en este podcast, que después de los animales se fueron haciendo cada vez humanizando estos dioses. Entonces ya no tenían esta figura animal, sino que también tenían rasgos humanos. Y después de rasgo humano y animal se fueron transformando cada vez, humanizándose hasta pasar a lo que hoy conocemos como Dios. Pues, una figura que, como lo decíamos al inicio del podcast, una figura que nosotros cuando pensamos nos pensamos como una persona. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que no solamente la figura de Dios va cambiando, sino también en las distintas culturas y religiones que se van formando a través del tiempo. Entonces hoy día recordemos que el cristianismo para muchos es una religión que los primeros libros, pero en realidad el cristianismo lleva 2000 años aproximadamente. Es una religión comparada con otras religiones, es súper nueva. Todavía está en periodo de evolución. Sí, pero que cuando hablamos de Dios no podemos hablar de enfocarnos en el cristianismo, porque el cristianismo es evidente que tiene 2000 años, pero cuando hablamos de Dios no estamos hablando del cristianismo, sino que estamos hablando de un Dios que es, insisto, el mismo Dios del cristianismo, pero es un Dios que existe de mucho antes del comienzo. Es que por eso te digo yo, eso es base de lo que nosotros hoy día conocemos como Dios. Pero si tú llevas ese concepto a los primeros hombres de un Dios único, no te lo van a entender. O sea, claro. No puedo. Aquí pasa lo mismo. Si tú llevas a los conceptos de muchos dioses a hoy día, o sea, como un dios del agua, un dios de la luna, un dios que llueve, o sea, nada que ver. Si la lluvia no se produce porque hay un dios que aprieta un botón y llueve, no se produce por una serie de conceptos químicos, físicos, lo cual hace que llueva. Nosotros ahora comprendemos. Y lo mismo está pasando hoy en día. Muchos de los conceptos, por ejemplo, que en realidad la religión cristiana en ese tiempo, comandada por la Inquisición, ¿cierto? El papado, el cristianismo, decía que la Tierra era el centro del universo. Imagínate. En ese tiempo el centro del universo era la Tierra, y cualquiera que dijera eso hablaba contra Dios. Entonces ahí tú también te das cuenta que esa evolución de los conceptos que antes creían que el centro del universo era la Tierra se va transformando, y hoy día sabemos que el centro del universo ni es la Tierra, ni el Sol, ni el universo en el cual existimos. Todavía no sabemos cuál será el centro del universo, porque el universo hoy día si lo imaginamos, lo imaginamos como infinito. Claro. Y por eso te digo yo que esto va evolucionando. Si nosotros, por ejemplo, trajéramos a Jesús, que es supuestamente el enviado de Dios, hoy día a cómo se ve el cristianismo, quedaría de espalda. Y si nosotros viajáramos donde está Jesús hoy en día, también quedaríamos de espalda, porque nos daríamos cuenta que quizás de muchas de las cosas que creemos no tienen nada que ver con lo que hablaba Jesús. Entonces, por eso te digo yo que el tema es un tema que va evolucionando y se va comiendo a medida que estos conceptos que hablábamos de la cultura, la filosofía, la política va también evolucionando. Claro. Así que eso, no sé. Mira, yo la verdad, si hacemos un ejercicio, el siguiente ejercicio, demos por válido todas las creencias en el concepto Dios, de todas las civilizaciones, de todos los tiempos. Con esto me refiero a que sabemos cómo empieza el ser humano a ver la figura de Dios en los elementos de la tierra, en animales. Sabemos que después evolucionan a Ra, a Osiris, a Enlil en distintas civilizaciones. Démoslas por hecho igual, y contemplemos también, porque sería injusto dejarlo afuera, la creencia cristiana que dice que Dios estuvo desde el comienzo y que después surgieron todo lo demás.
Bueno, es que en realidad en ese quiero hacer un inciso. A ver, disculpa que te... Dale, no, sí. Es que todas las civilizaciones hablan que Dios, que los dioses que ellos creían nacen desde el inicio del universo. Desde el inicio de la propia vida del hombre ya existían los dioses que ellos creen. No solamente la cristiana habla del Dios que ya existía desde antes, sino que todas las civilizaciones ya hablaban de que su religión existía, o no su religión, pero sí su concepto de Dios ya existía desde mucho antes de la existencia del hombre. Entonces, mejor, así tenemos un factor común. El factor común es que todas coinciden en que Dios creó el universo y creó todo lo que existe, ¿cierto? Uh-huh. Indiferente el nombre que le hayan puesto a cualquier civilización, pero todas coinciden de que hay un Dios que creó todo, ¿cierto? Correcto. Uh-huh. Te pregunto, en Egipto, ¿qué Dios se creía que era ese? Ra, ¿cierto? Claro, como el Dios superior. Exacto. Y así podíamos ver, en Sumeria era el Dios, no recuerdo el nombre, An. Que An era el Dios de los cielos, era eso. En India era Indra. No, Indra era el señor del rayo. No recuerdo el de India, pero tenían otros dioses que era el señor del rayo, el señor del fuego. Pero coincidimos en que todos tenían un dios, todos le ponían un nombre a un dios que era el creador de todo. Uh-huh. Pero, y damos por válida todas las posturas, ¿ya? Uh-huh. Pero hoy en día sabemos que Ra no era un dios. Era imposible que el sol creara la vida. Sabemos eso. Entonces tenemos que empezar a descartar. Descartamos ya esa creencia. Sabemos, por ejemplo, que realmente el espíritu del bosque no te daba la vida. El espíritu del río no tiene voluntad propia. Sabemos que la luna, las estrellas tampoco tienen voluntad propia. Obedecen a algo, obedecen a un patrón. Sí. Sabemos, hay que descartarlo también. Sabemos que los animales tampoco son deidades. Claro. Lo sabemos, también hay que descartarlo. Uh-huh. Y podemos seguir descartando, pero lleguemos a también, como te dije, hay que validarlo también, a la creencia del Dios cristiano. Uh-huh. A Elohim, a El, a Yahvé. Tenemos que es el creador del universo, eso tienen el factor común con todas las creencias. Pero hasta el día de hoy no se puede descartar. Entonces, a lo que voy, siendo bien objetivo, el único Dios por descarte que tendría que ser, que realmente tiene que existir, sería justamente Elohim, Yahvé, el Dios del cristianismo. Porque los otros los hemos descartado. Sabemos a ciencia cierta hoy en día que no son deidades. Sí, pero es que, mira, ese mismo ejemplo que tú estás poniendo de que estás descartando, también puedes descartar la religión cristiana. Lo que pasa es que hoy día la religión cristiana es la que se cree hoy en día. Pero eso no quiere decir que tú no las puedas descartar igual como has descartado las anteriores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No. Hoy sabemos que la existencia del hombre no fue creada en 7 días, como dice la Biblia. Ni que la mujer fue creada a partir de una costilla del hombre. O que el hombre está hecho de barro. Eso está descartado por la ciencia. O sea, el proceso de la vida es un proceso que duró miles y millones de años para producir vida. No se produjo en 7 días. La vida en la Tierra no se produjo en 7 días. En 7 días, el tercer día se creó el agua, al sexto se creó el hombre, al séptimo se hizo la luz y el día. Y todos estos conceptos bíblicos que se hablan, eso también se puede descartar. Y por eso podríamos descartar la religión cristiana. Pero no, hoy día es lo que se cree. O sea, con ciencia hoy día podemos descartar muchos de los conceptos que hoy día se creen de la Biblia. Hoy día podemos descartar hasta incluso el diluvio. No se ha encontrado ninguna evidencia que haya un diluvio universal. Sí se han encontrado evidencias que ha habido partes donde hubo, se podría decir, un diluvio por varios días, pero en una zona concreta del mapa que a lo mejor en ese momento creían que era el mundo las personas. Que vivieron eso, creían que se estaba inundando el mundo, pero en realidad solamente era una zona regional de una cierta parte. Y así un montón de cosas. Hoy día sabemos, por ejemplo, ¿qué más ejemplos podríamos poner? Que el mundo animal no depende de salvar a la pareja de par en par. Y así un montón de conceptos que podríamos ir descartando. Sabemos que hoy día Jesús no nació un 24
de diciembre. Y por eso nosotros vamos a descartar la religión cristiana. No, hay muchos conceptos que nosotros con ciencia hoy día que sabemos, podemos descartar muchas de las cosas que se cuentan en la Biblia, pero eso no hace que la gente no crea. Es un tema de cultura. Claro. Pero hay que poner ojo ahí, porque tú dices que la ciencia descarta, pero yo no veo que la ciencia lo descarte, sino que la ciencia no tiene, de partida yo creo que la ciencia no lo descarta, sino que no tiene cómo comprobarlo. Y bueno, tú sabes que la ciencia justamente se basa en eso, en comprobar, en buscar la explicación lógica a las cosas. Pero decir que la ciencia lo descarta, yo creo que no, porque lo que tú me estás hablando, por ejemplo, yo lo asocio a la teoría de la evolución. Pero es una teoría, no es una verdad absoluta. Entonces no podemos descartarlo tampoco. Sí podemos cuestionarlo, no hay pruebas, pero tampoco hay pruebas de la evolución, de la teoría de la evolución. Por lo mismo, solamente se queda en una teoría y en una verdad absoluta. No es la explicación final al surgimiento de la vida. Y aquí también podemos después, o más adelante en otro video sería interesante quizás hablar sobre el tema del Big Bang, de dónde surge el Big Bang, porque toda, ay, se me fue el nombre, toda causa, todo lo que comienza a existir debe tener una causa que lo origina. Sí. La ciencia, como tú mencionas, la ciencia afirma eso, que todo lo que existe debe tener una causa. Sí, una causa. Y entonces no puede ser una causa producto de otra causa infinitamente. La ciencia descarta eso sí lo descarta. Entonces tiene que haber algo más allá, algo que sea eterno. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de la creación del hombre, la ciencia no puede afirmar a ciencia cierta que el relato, lo que dice el relato bíblico, no sucedió, sino que no hay pruebas para poder corroborarlo ni para poder desmentirlo, y la teoría de la evolución es solo una teoría que muchos también las cuestionan, tienen sus puntos en contra, y el tema de la teoría, o sea, de la evolución, es un tema que sería interesante que lo abordemos en un futuro. Por supuesto, aquí es como dije en el principio, es un tema que da para mucho. O sea, sí. Este podcast hace corto, en realidad. Exacto. Y quería tocar el punto que tú dijiste, que así como yo hice el descarte de las creencias en los dioses, podemos descartar las religiones, y yo coincido totalmente. Podemos también entrar a descartar en religiones, creencias. Se puede entrar a descartar, pero si nos basamos en el tema que nos convoca hoy, en la existencia de Dios, el descarte que yo hago me dice que, por lógica, el Dios que permaneció, porque un Dios tiene que permanecer, como te digo, un Dios no puede ser absorbido por otro Dios, porque si un Dios es absorbido por otro Dios, quiere decir que ese otro Dios que lo absorbió es superior a él. Pero claro, el concepto de Dios nos dice que no lo definimos como nada superior a él. Entonces, el final es como este ejercicio, como el Dios que se come a todos los otros dioses. Ese es el verdadero Dios. Ese es el Dios que realmente existió desde el comienzo. Y a mi modo de ver, yo saco mi conclusión y veo, bueno, el Dios del relato bíblico, el que el relato bíblico dice que estuvo desde el comienzo. Si es verdadero, debe permanecer. Y hoy en día vemos que sí permanece y los otros sucumbieron. Eso debe decirnos algo. De momento. Claro, nosotros hablamos de lo que vivimos. Del futuro no sabemos. Incluso hablar del futuro aquí también es un tema. Tenemos muchos. El futuro quizás ni existe, pero ahí tenemos varias cosas. Sí. Pero evidentemente, o sea, mira, yo te lo simplifico como pasa la historia en realidad. Esto es un ciclo, es un bucle de cosas que se van repitiendo. Cuando nosotros hablamos del imperio más grande del mundo, de la humanidad existente, nosotros lo primero que nos imaginamos es el imperio romano, ¿cierto? El imperio romano es el más grande. Bueno, y si fue el más grande, ¿por qué ahora ya no está? Entonces no es el más grande. Y es porque en realidad también los dioses, como también los imperios y como también las personas, van dejando de tener tanta influencia a medida de la sociedad y se los van comiendo otras culturas, otras civilizaciones, otros imperios, otros dioses, y es parte de la evolución permanente. Pero evidentemente para la religión cristiana, y como todas las otras religiones que predominan,
Su concepto de Dios viene de mucho antes, desde los inicios de la gente. Y hoy día el Dios que prevalece es el Dios cristiano. Eso no hay debate, creo yo. Para otras culturas, para otras religiones serán los otros dioses que ellos creen, pero para para este tema que es tan cultural en el mundo, el Dios cristiano es el que prevalece. Yo creo que aquí todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, sabe quién es Jesús, por ejemplo, o lo ha escuchado. Claro. Yo creo que hoy día en el mundo no creo que exista la persona que no conozca a Jesús. Es cierto. Vamos a ir a temas que aquí hay que empezar a resumir para no alargarnos tanto en el podcast. Hay mucho, aquí se puede alargar mucho, pero aquí te voy a pedir que vamos resumiendo un poquito para que no se nos haga tan largo. Vamos a hablar pequeños debates sobre, en este caso, cómo crees tú que impacta, en este caso, te lo voy a poner en tu vida, la creencia en Dios en tu vida diaria, como un testimonio de lo que significa para ti Dios en tu vida. Mira, yo creo que cuando yo vivo creyendo en la existencia de Dios, de que hay un ser superior que representa amor, porque no olvidemos que el Dios que es cristiano representa amor, representa paciencia, bondad, justicia. Yo creo que uno vive más esperanzado, más tranquilo, y me ha tocado vivirlo. La verdad, el hecho de saber de que hay un ser que va a hacer justicia y que hace justicia en lo posible constantemente, me da esperanza. Creo que uno vive más tranquilo. Y aunque fuese, mira, yo pienso esto, aunque no fuese cierto que existe un Dios, aún así el tener esa creencia me hace vivir más tranquilo, me hace vivir con más amor, con más esperanza. Uno disfruta más su día a día, porque todo lo que engloba a ese Dios son valores, son conceptos de bien, de bienestar. El perdón, el amor, la amistad, el respeto. Por ejemplo, si yo analizo los 10 mandamientos que todo cristiano conoce, y los no cristianos igual lo conocen, no veo ni uno que me perjudique en mi vida o que me reste de algo que sea beneficioso para mi vida. Al contrario, siento que cuando uno vive creyendo en Dios y siguiéndolo, y sigue, por ejemplo, estos mandamientos, sigue las enseñanzas, no encuentro punto en contra, no veo que me perjudiquen algo en la vida. Y el tema de la esperanza es súper importante, porque si yo muero y Dios no existe, yo no pierdo nada, la verdad. ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi ser? Si no existe Dios, si no existe una vida después de esto, no pasa nada. Pero si Dios existe, igual voy a tener la esperanza de que voy a vivir con Él en algún momento, si es que le sigo. Entonces, para mí, el tener Dios en la vida solo otorga beneficios, solo otorga bienestar. Por conveniencia, también entonces puedo decir que me conviene creer en Dios. No sé si me desvié de tu pregunta, la verdad, pero... No, está bien. Si era más que nada la experiencia tuya en qué es tener la creencia en Dios en tu vida diaria. Sí, y mira, súper cortito. En mi vida he pasado momentos de aflicciones un montón de veces, pero siempre me acuerdo de una bien cortita. Cuando yo era chico, habré tenido, no sé, unos 12 años, me acuerdo que salí en bicicleta con unos amigos, fuimos por un camino de campo, y yo me había conseguido una bicicleta porque yo no tenía. Y esa bicicleta, cuando íbamos lejos, se me pinchó la rueda. Entonces, me vine con un amigo en su bicicleta, y otro amigo, bueno, no era un amigo, era un conocido, que iba con nosotros, me llevaba la bicicleta. Él iba andando en su bicicleta y te traía con la otra mano a firmar la bicicleta pinchada. Y nosotros recorrimos harto, llegamos a la casa, y de repente veo que no estaba la bicicleta, y el loco dice, la tiré por allá nomás. Y se fue. Pero compadre, así no tenía cero compromiso, no era amigo mío tampoco. Y se fue. Yo estaba súper afligido, no sabía cómo iba a pagar la bicicleta, tenía apenas como 11, 12 años.
Ya, y yo me acuerdo que yo empecé a pedirle a Dios en ese momento la bicicleta, que me ayudara, ¿cachai? Yo recuerdo ese momento, quizá uno ahora lo ve y lo ves como un momento, no sé, tan superficial, algo tan infantil, pero en ese momento yo me acuerdo que yo le pedí a Dios que me ayudara. Y yo me acuerdo que yo termino de hacer mi oración, estaba llorando, me acuerdo, en ese momento, y de repente llega una carreta, loco, había una señora y un caballero en una carreta tirada por bueyes, llega fuera de mi casa, toca la puerta y me trae la bicicleta. Y yo me acuerdo que yo le agradecía, le di las gracias nomás, y me acuerdo que andaban con unas verduras ahí. Y se fueron. Y yo ya estaba feliz por la bicicleta, la entré. Y después hice el razonamiento y dije, ¿cómo es posible que esa carreta haya llegado a mi casa? ¿Cómo es posible si la bicicleta quedó lejos botada en un camino de ripio? Y yo vivía en el pueblo. Y no entendía cómo una carreta, y lo que yo supuse que era un matrimonio, llegó hasta mi casa. ¿Y cómo sabía que yo había tirado la bicicleta? O sea, yo había perdido la bicicleta y me devolvió la bicicleta. Y ese fue un momento que yo nunca olvidé porque para mí no había otra explicación. O sea, Dios tiene que existir y Dios tiene que intervenir en la vida de uno porque no me explico cómo algo así me pudo pasar. Y esa es una de tantas anécdotas que me pasaron, pero esa fue la que más me marcó en mi infancia. Y quería compartirla nomás como anécdota, y me imagino que muchas personas quizás tienen otra anécdota y nos gustaría también que compartan su experiencia, su opinión en los comentarios. Perfecto. Oye, excelente, porque bueno, ahí la gente va, o esperamos que la gente también vaya comentando sobre estas experiencias, esta forma de ver la vida con Dios. Uh-huh. Y bueno, ya por tema del tiempo hay tantas cosas por hablar, pero vamos a dejarle este espacio a la gente para que en estos espacios finales pueda razonar y pueda dialogar con nosotros y ver sus comentarios, lo que ellos creen, y preguntarles. Esta pregunta va a quedar abierta, no la vamos a responder, quizás en otro programa a lo mejor lo podríamos ahondar. Si es que hoy en día ¿hay espacio para Dios en una sociedad basada en la ciencia y la razón? No sé qué opinan ustedes, si es compatible el Dios de hoy día también con la ciencia. Hay muchos científicos que en realidad que fueron sacerdotes en realidad, y que muchas de sus teorías hoy día se imparten en las universidades y que son parte del día a día, y creo que por ahí puede haber una conexión entre la ciencia y Dios. No todo tiene que ser blanco y negro. Aquí también puede haber un tema de grises donde también Dios también puede darle raciocinio a conceptos teológicos. Y aquí también hay una fase en la cual, si la construcción de la fe es una base prácticamente datada en lo psicológico, o también tiene un sustento real. Hay algo realmente, como hablamos al principio del programa, que venimos nosotros los seres humanos a creer en algo superior, o esto es parte de la psicología, de la filosofía, del razonamiento humano para encontrar explicaciones de las cosas que hoy día no tenemos. O sea, darle una explicación a algo que no sabemos por qué sucede, y lo más fácil es atribuírsela a un ser superior. Y aquí baso las reflexiones finales, y esto va a quedar abierto al público. ¿Habrán respuesta definitiva, o cada persona debe encontrar su propia verdad, su propio camino, su propio Dios? El papel de la religión en el futuro, ¿creen que ustedes seguirá evolucionando o bien desaparecerá? Hoy día vemos que cada vez la gente que se congrega, que va a iglesias, que sigue al Papa, si bien todavía son masivas, pero se está viendo también un cambio a que ya no es tanto. Ya hay gente, cuando uno sí, tú eres creyente, sí, yo soy católico, y va a la iglesia, no, pero no, o sea, yo creo en Dios, pero no me congrego, no voy a la iglesia. Sí, guardo algunos mandamientos, comparto la cena, voy a la misa los domingos, pero tampoco es que esté metido todo el día en la iglesia, como se veía antiguamente. Creo que esta parte de la evolución es parte también, y quizás va desapareciendo esta parte por lo menos de lo que es religioso, de lo que es dogma. Quizás la creencia todavía está muy inserta en nosotros, pero creo que todavía esto, parte de los dogmas, ya va desapareciendo. No sé qué opina también el público.
Y los invitamos a compartir sus pensamientos y reflexiones personales sobre este tema que es muy hondo, muy profundo, en el cual, insisto, podríamos estar hablando horas y horas sobre conceptos, nociones que nosotros tenemos, ideas y experiencias que nosotros hemos tenido. Y bueno, una última cuestión para dejar pensando a todos ustedes, a nosotros también, y quizás, como digo, si lo llegamos a tocar en otra reflexión. Si Dios existe, ¿qué espera de nosotros? ¿Cuál es la esencia de que espera de nosotros su creación? Y si en el caso de los que no creyentes, si no existiera Dios, ¿qué sentido tiene nuestra búsqueda de nuestro ser si no existe un Dios? Eso lo dejo como pregunta abierta. Espero que, no sé si Francisco, que tienes algo más que agregar acá, alguna reflexión final. No, solo también añadir el tema, que es muy interesante, el tema de la contraparte del Dios, que también es un tema que podemos abordar más adelante. De hecho esa era la idea del podcast, sí. a hablar no solamente de Dios, sino también del otro concepto, del mal, de Satanás, de Lucifer. Eso va a quedar pendiente para otro podcast. Yo, Francisco, te agradezco la conversación. Quedé corto, la verdad. Insisto, yo quedé corto, pero ya por un tema de tiempo. Tuvimos que corchetear los últimos temas finales. Uh-huh. Pero, como te decía, es un tema que da para mucho. Es muy profundo. Creo que ahondamos más o menos los temas principales. Este concepto de la idea general de Dios, creo que lo ahondamos bien. Faltaron las últimas reflexiones que las dejamos abiertas para los oyentes para que puedan hablar. Y es un tema fascinante, profundo, polémico, y que está en el hablar de toda reunión, quizás familiar, con amigos, con todo un tema que se va dando. Y a nosotros nos gustaría que nos dejen sus comentarios, dejen su experiencia, datos que ustedes sepan de este tema, investigaciones de otros científicos o teológicos, o que le den un plus a la existencia de Dios, como también le den un plus a la no existencia de Dios. Uh-huh. Y que compartan con nosotros sus pensamientos. Es un tema bastante interesante que espero que les haya llegado a ustedes y que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta, y espero encontrarlos en otro podcast con Francisco acá en Gnosis. Francisco, te dejo las palabras finales, no sé si quieres decir algo. Un gusto, Diego, una conversación muy enriquecedora, un gusto también poder compartir nuestros pensamientos con la audiencia, y solamente sumarme a la invitación para que puedan compartir sus comentarios, su experiencia, dar like, seguirnos y apoyarnos en este proyecto que hemos emprendido. Así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.